Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a La Voz de Berea, un programa totalmente diferente del que hemos escuchado. Amén. El que escuchamos ahorita, ahí se pican algunas crestitas por ahí y la gente se enoja, pero bueno. Tenemos que hablar la verdad, hermanos, en este mundo adúltero y pecador, le guste o no le guste. Vamos a hablar la verdad tal y como está escrita y como es. Amén. Porque así es el asunto. No fuimos llamados a entretener gente, ni a andar predicando tonterías, ni filosofías de hombres. Fuimos llamados a predicar el evangelio, a eso fui llamado yo. Yo no sé usted. Por eso es que usted nunca me escucha predicando filosofía positiva, ni ciencias de la mente, ni andar repitiendo cosas, ni andar decretando, nada de esas payasadas. ¿Por qué? Porque eso no es evangelio. ¿Amén? La Voz de Berea, hermanos, es un programa expositorio de la palabra de Dios, que creo que es lo más importante que en esta vida podemos aprender, es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y estuvimos aquí, hermanos, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, donde Pablo habla de la apostasía que vendría en los últimos tiempos a la iglesia. Y luego nos fuimos a lo que fuera lo que era el buen ministro. Amén. Estuvimos estudiando un poco lo que era el buen ministro y ahora vamos a estar estudiando lo que es ejemplos y vamos a estar entrando al capítulo 5 también a hoy. Amén. Así es de que gracias a los que están ahí, hermanos, en la radio escuchando, ahí en cualquier medio que esté escuchando usted, y pues los que se van a estar uniendo ahorita también ahí en Facebook, amén. Pues Dios le bendiga a todos ustedes. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, un buen ministro. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado, alimentándose constantemente en la palabra de Dios. Mas las fábulas y profanas de viejas desecha, aquello que no tiene característica fiel en la palabra de Dios, y ejercítate para la piedad. El pensamiento de Pablo cambia de inmediato a un contraste entre la disciplina del cuerpo y la disciplina del alma. Allí está, hermanos. La iglesia no debe estar llena de nomás de puras buenas obras, eso es parte, sino también en la buena palabra es la sana doctrina. Es la palabra que se traduce aquí, sana doctrina, buena doctrina. La sana doctrina, la doctrina saludable, aquella que no es tergiversada ni interpretada de una forma personal. Por eso yo creo que es importante, hermano, el estudio expositorio de la palabra de Dios. Eso es lo más importante que podemos aprender en la palabra de Dios, la exposición de la palabra. Creado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así es de que, hermanos, por eso es importante entender esto. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la vida venidera. El amar a Dios, hermanos, el amar al prójimo, hermanos, el ayudar uno al otro en esta tierra, hermanos, es lo más importante. Amar a Dios, amar al prójimo es lo más importante de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya que el propósito de la Biblia, hermano, de la palabra de Dios, es instruirnos en Dios. Instruirnos, hermanos, en obediencia a Dios para llevar el fruto como un hijo de Dios. No como hoy día que yo miro que se predica un evangelio que la gente vive igual que el mundo, hermano. La gente practica lo mismo que el mundo, habla igual que el mundo, se porta como el mundo, anda en los mismos ambientes que el mundo, viven juntos sin casarse, son homosexuales y lesbianas, pero ellos dicen que están por muy buen camino. Y por eso es importante, hermanos, el ejercicio de la buena doctrina, de las palabras de fe, de vivir por fe, hermanos, y de ir sembrando para la vida venidera, hermanos, la vida eterna, es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo que aquí, el ejercicio aquí, como dice claramente, mire lo que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No se refiere al ejercicio de andar corriendo, caminando, se refiere a las buenas obras, a hacer obras dadivosas. Mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Buenas obras, ejercitar las buenas obras, pero sobre todas las cosas, hermanos, vivir, aprovechar la piedad. Y aquí la palabra piedad, usted la interpreta como, pues, ay, pues, pobrecita, que niño tiene hambre, voy a darle comer. Ay, pobrecita, que hermana está sufriendo de algo financiero, voy a ayudarle un poquito. Eso es bueno. Todas esas cosas, dice Pablo, que son buenas para el alma, para el alma. Pero dice que nosotros estamos sembrando, hermano, para el futuro, para la vida eterna, para lo que de veras cuenta. Porque, mire, hermano, tarde que temprano nos vamos de esta vida y ya no existimos. Ni en el mundo nos toman en cuenta ya. Nomás un rato lloran, un rato ahí nos llevan flores, un rato hasta platican de nosotros. Ya después pasa el tiempo y ya. Ni en el mundo lo tienen a uno ya en cuenta. Pero nosotros trabajamos para ser provechosos en nuestros ambientes y en estas cosas. Porque vamos trabajando, hermanos, obrando en fe, viviendo por fe, siguiendo la buena doctrina, ejercitar la piedad. Porque no solo estamos viendo lo bueno aquí en esta vida nosotros, estamos viendo, hermanos, lo bueno de la vida eterna que viene, que es el objetivo primordial nuestro, el propósito nuestro, la meta final nuestra, hermanos, es llegar un día a la vida eterna, un día llegar a la eternidad y ver a Cristo, estar para siempre con Él, sin preocuparnos por qué enfermarnos otra vez, por qué sufrir, por qué tener que pasar un percance, sino que todo allá será gozo y eterno, donde no moriremos jamás otra vez. Por eso, hermanos, dejando las cosas elementarias, las cosas pasajeras, vamos viendo hacia arriba, vamos viendo lo eterno y viviendo para lo eterno, hermano, que es lo más importante. Lo de esta tierra, lo pasajero aquí, hermano, hoy es, mañana no. El materialismo hoy lo tenemos, mañana no. Entonces lo más provechoso en esta vida es aprovechar la vida en Cristo, hermanos, servir a Dios. Dice, esto manda y enseña. Y luego entramos al versículo 12, 1 Timoteo 4, 12, y nos dice ejemplos, otros más consejos de Pablo. Ninguno tenga en poco su juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra y en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Se fija? Nota lo que dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud. Aprovechando los años, hermano, aprovechando los tiempos, para que no vayan a pasar los tiempos y en la misma amargura y la misma miseria todo el tiempo nomás. La misma rutina en la vida. Sino sacar provecho a la vida, hermanos, para bien nuestro. Dice, ninguno tenga en poco su juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. O sea, dice, pero hay que ser ejemplos de los fieles en la palabra. O sea, hay que buscar gente digna de imitar, gente que es fiel a Dios. No gente mundana, no gente que se porta como cristiano, no lo es. No gente maldiciente, gente que habla puras tonterías, hermano. Que uno mira en la iglesia alabando a Dios y mañana hablando como mundanos en el trabajo. Dice, aquí la palabra conversación, hermano, aquí se está hablando de nuestra forma de vivir. Nuestra forma de conducirnos en la vida, de caminar en esta vida. A eso se refiere aquí cuando dice, pero sé ejemplo de los fieles. En palabra, en conversación. La palabra conversación es en nuestra forma de caminar, cómo nos conducimos. En caridad. En espíritu también. ¿Por qué en espíritu, hermano? Porque la vida cristiana es un andar en el espíritu, un andar en fe, andar en obediencia a Dios. Cuando Cristo va allá al pozo de Jacob a tomar agua, hermano, se encuentra con una mujer samaritana. Y la mujer samaritana, para hacer un poco corto la historia, le dice la mujer samaritana, ¿qué tengo yo que ver contigo si tú eres judío y yo soy samaritana? Y nada hay entre vosotros. Y Cristo le dice, mujer, no sabes lo que hablas, porque la salvación es de los judíos.
Pero nuestros padres, le contesta a la mujer, pero nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en aquel monte. Los padres adoraron aquí, en el monte. Y este pozo nos lo dio Jacob, nuestro padre. O sea, ella hacía cierto reclamo a una herencia biológica, a una herencia física, porque ella era descendiente obviamente de Jacob. Pero ella se enfrenta con Jesucristo y Jesucristo le hace a ella ver que no se trata de si eres descendiente de Jacob o de Abraham. Se trata de servir a Dios, porque Cristo le dice, la hora es y la hora viene, mujer, cuando los que van a adorar al Padre lo van a adorar en espíritu y en verdad, no en este monte ni en aquel monte, no en ceremonias, no en rituales, no en la costumbre de ir a la iglesia nomás, sino la hora viene, le dice a la mujer que tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y es de que Pablo está repitiendo aquí, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. En fe, en espíritu, porque debemos andar en espíritu, hermano. No se trata de que decir, yo soy de esta religión, que yo soy de este movimiento, que yo soy bautista, que yo soy apostólico, o que yo soy asamblea de Dios. Déjese de cuentos, hermano. Déjese de esos cuentos de hombres. Porque a mí me desespera. Yo nunca digo, hermano, qué soy, al solo que me pregunten, ¿ok? Yo nunca ando por ahí diciendo que soy esto, yo soy lo otro. Y cuando yo hablo con personas en el trabajo, donde quiera, por ejemplo, en el trabajo, luego me dicen, es que yo soy católico. Mi esposa es cristiana, me decía un varón el otro día, mi esposa es cristiana y nos casamos, yo me casé con ella, yo soy católico. Y el pastor Dea siempre me habla, allá de donde él es, me habla y me dice que sirva a Dios de todo corazón, que me entregue a Cristo, que me bautice, que le sirva a Dios. Y dice, pero yo soy católico. Y digo yo, qué tristeza. Fui ahora con el dentista y el que me estaba haciendo trabajo, no el doctor con el que fui, sino el que otro que tiene ahí de asistente, me estaba haciendo un trabajo en los dientes y luego me dijo, ellos saben con la plática de uno, hermano, que uno es creyente. Y él me dijo unas preguntas ahí, luego me dijo, luego me dijo él que sus abuelos eran adventistas. La mujer samaritana dijo, nosotros nos adoramos en esta montaña. Tenemos que superar eso, hermano, de querer identificarnos con una religión, hermano, con una secta, con un movimiento, hermano. Y a mí me da tristeza cuando yo hablo con alguien, es que es que yo soy trinitario, es que yo soy unicitario, es que yo soy del nombre, es que yo soy de los tres. No, es que yo soy bautista. No, es que yo soy de los más prestigiosos, yo soy judaizante, yo soy judío. Por favor, hermano, déjese de andar identificándose con la etiqueta religiosa de una denominación. Amén. Identifíquese con Cristo, con Jesucristo como su único suficiente Salvador. No levante a una religión. Yo nomás cuando me preguntan, yo les digo, si no me preguntan, yo no les digo, hermano. Yo prefiero mejor vivir para el Señor, ser un ejemplo como un hijo de Dios y no andar diciendo que yo soy tal y tal. Ya cuando me acorralan y me preguntan, yo les digo, mira, te voy a decir de dónde vengo yo, pero no pero yo no le pongo nada de énfasis en eso, ¿oíste? Yo vengo de la Asamblea de Dios desde mi niñez, dije. Pero yo no soy la Asamblea de Dios porque yo no pertenezco a ningún grupo a ningún grupo religioso. Yo sirvo a Cristo, creo en la palabra de Dios, creo que Jesucristo es el único Salvador del mundo, que por su sangre Él me redimió, que Él resucitó, y les doy lo que es la doctrina fundamental del Evangelio. Porque no me gusta andar identificándome con denominaciones, hermano. Y es lo que hacía la samaritana. Por eso dice Pablo aquí, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. En fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dice Pablo en fe? Pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en amor, en hacer buenas obras, hermano, en espíritu, ser una persona verdaderamente espiritual, verdaderamente nacer de nuevo, en fe. ¿Por qué dice en fe? Está hablando en Cristo, hermano, en el Evangelio, en la verdad, en la palabra de Dios. Que seamos fieles ejemplos en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, que seamos gente verdaderamente de fe.
No fe fingida, hermano, como la que hoy se enseña, que yo decreto, yo declaro, yo repito, que que voy a crear mi propia realidad con lo que yo hablo y confieso, que yo soy muy positivo, y esas cosas, que yo puedo crear mi propia realidad, que yo llamo las cosas que no son como si fuesen, como dice la Biblia, sacándola de contexto, amén, sacando todo de contexto. No, dice aquí en fe, en una fe bíblica, hermano, no fingida, como le dijo Pablo a Timoteo, más adelante en otra epístola. La fe que estuvo en ti, la fe no fingida que estuvo en tu abuela y en tu madre, que también estoy seguro, Timoteo, que está en ti, la fe no fingida. Entonces Pablo habla aquí de una fe bíblica, de una fe verdadera, hermano, que de veras seamos creyentes. Porque hay gente que dice, yo soy cristiano, yo tengo mucha fe, pero no obedecen a Dios. No andan en obediencia a Dios, viven como les da la gana. Viven igual que el mundo, practican lo mismo que el mundo, pero dicen que son gente de fe. Hermano, hermana, amigo, amiga, usted no puede ser una persona de fe y vivir como le dé la gana. Porque si usted se llama una persona de fe y vive en desobediencia a Dios y usted no vive en caridad, en una buena conversación, en palabra, en espíritu, en fe, en pureza, usted nomás es de nombre hijo de Dios, hija de Dios. Y ahí cualquiera puede decir, ¿cuánto católico no le dice usted que es hijo de Dios? Y pertenecen a Roma. Los bautizaron cuando niños. Adoran imágenes. Adoran el Santísimo, que es la figura del sol que tienen en todas las iglesias católicas, que es lo que representa la Eucaristía. Pero todo el mundo le dice que es hijo de Dios. Entonces, si usted va a ser un hijo de Dios y va a vivir en fe, va a vivir en la fe bíblica. No la fe católica, ni la fe metodista, ni la fe bautista, ni la fe Asamblea de Dios, la fe United Pentecostal, nada de eso, hermano. La fe apostólica. No, usted va a tener la fe de Cristo. La fe en Cristo. Cristo siendo obviamente el objeto de nuestra fe. Y a eso se refiere aquí. Que el objeto de nuestra fe sea la verdad, sea Jesucristo, sea su palabra, hermanos. No le esté dando crédito a religiones, hermano. No le dé crédito a denominaciones. No le dé crédito a movimientos, hermano. ¿Para qué? Usted dele honra y gloria a Cristo. Diga que es de Cristo. Sirva a Cristo. Honre a Cristo. Viva para Cristo. Amén. Y dice por fin aquí, no por fin del programa, sino por fin del versículo. En pureza. ¿Qué significa pureza, hermano? Ser genuinos. Ser verdaderos creyentes. No digamos que somos creyentes y hablamos peor que el mundo. No digamos que somos creyentes y hacemos lo mismo que hace el mundo, el sistema de este mundo. Porque nos estamos mintiendo nosotros mismos. Amén. Mandato dice aquí el 13. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ten cuidado en ti mismo y en la doctrina. Estos días, hermanos, se ha levantado un movimiento que no quiere aceptar doctrina, como que la doctrina no importa nada. Júntate con cualquier grupo, vamos a formar una alianza de iglesia, no importa tu doctrina. Y yo entiendo, más o menos entiendo lo que quieren decir ellos, pero tienen que tener mucho cuidado también de cómo lo dicen y qué lo dicen, porque yo puedo juntarme con alguien que tenga la doctrina de Cristo, hermano. Y alguien que no tiene la doctrina de Cristo, pues podremos ser a mis compañeros de trabajo, los saludo en la tienda, nos hablamos en la tienda, una conversación normal, pero en realidad jamás podemos estar de acuerdo con alguien que no anda en sana doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque no anda en la doctrina de Cristo. Por eso dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer. ¿Leer qué, hermanos? ¿Por qué le animo a Pablo, a Timoteo a leer? ¿Leer qué? La simple lectura de la palabra de Dios. En exhortar, proclamando la verdad o predicando el evangelio. Exhortar, hermanos. Entonces no podemos unirnos en el nombre de la unidad nomás por unirnos y
que no importa la doctrina. No es lo mismo, hermano, el respeto mutuo que yo tengo a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, un respeto mutuo como familia carnal que somos, biológica. O a los compañeros en el trabajo los respeto, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, pero algo así, pero yo no me meto en sus conversaciones, al contrario, cuando están platicando tonterías me voy para mi troca o me voy a hacer otra cosa porque no me interesa su conversación. A mí no me interesa andar con gente que no quieren hablar del reino de Dios, de Cristo, de las cosas de Dios. A mí me interesa andar con gente que le gusta hablar de Dios. A mí me interesa andar con gente que le gusta hablar de la palabra de Dios. Pero para todo, hermano, sí, hermano, para todo. Yo prefiero juntarme con alguien a hablar de la palabra de Dios que hablar de Star Wars. O de hablar de la siguiente la película más reciente. O de la novela más reciente. O de los Avengers. O de Spider-Man. A mí esas pláticas, hermano, sinceramente, ni me importan. Ahora que fuimos para Disney World con los nietos, la familia, hermanos, hace como un año. A mí no me gustó Disneyland para nada, hermano. Para nada. Porque todo lo que es un mundo de fantasía basado en Disneylandia, en Disney. El mundo de ilusión de Disney. Y con todo respeto, a los niños les gusta, yo sé. Pero yo no miré ningún interés para un niño en eso, nomás para entretenerlos. ¿Por qué no los instruimos en la palabra de Dios? ¿Por qué no los instruimos en las cosas de Dios para que los niños no se crezcan tan ignorantes de la palabra, hermano? Con todo respeto le digo. Yo miro a mis nietas, hermano, yo miro a mis nietos, hermano, yo miro a los niños, a los hijos de los hermanos que no conocen la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque saben del grupo más reciente que hay, la película cristiana más reciente que hay, saben de los cartoons más recientes, pero los niños deben aprender la palabra de Dios para cuando estén grandes, hermano, para que aprendan, sean instruidos en la palabra de Dios y crezcan en Dios. Por eso es importante enseñar la palabra de Dios. Ah, qué reseco. Resecos son aquellos que no aprenden la palabra de Dios. Resecos son aquellos niños que están creciendo sin el conocimiento de Dios, porque después crecen, van al colegio, a la universidad y les roban lo poco de Dios que tienen, hermano. Y al último no quieren ni servir a Dios. Les importa más la película más reciente que lo de Dios. Se les hace aburrido ir a la iglesia, porque no les hemos enseñado y exhortado, hermanos, en las cosas de Dios. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía. Huele la nota. No descuides el don que está en ti. Se refiere al llamado de Dios y la unción del Espíritu Santo en la persona para llevar a cabo el llamado. El que te es dado por profecía. La profecía verificó lo que el Señor ya había realizado. Pablo le recuerda esta verificación a Timoteo con la imposición de manos del presbiterio. En efecto, se refiere a los pastores de aquella cierta iglesia local, en este caso en Listra y Derbe. Algo que quiero que note aquí, hermanos. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía. Y es donde yo quiero enfatizar un poco, hermano, en estos tiempos se está levantando mucha gente, se está poniendo de pastores, de pastoras, algunas por ahí que según ellas, y de pastores, y nunca tuvieron llamado, hermano. No tienen llamado a Dios, por eso es que se enredan en tanta mentira, en tanto engaño, se enredan en tanto movimiento falso, porque ellos presumen tener un llamamiento, hermano. Y déjeme leer una cosa, el llamado tiene que venir de Dios, hermano. Yo nunca me hubiera lanzado al ministerio, hermano, si Dios no me hubiera llamado, hermanos, ¿ok? Porque yo sé que el llamado es serio. Y yo sé que como pastor o predicador yo no puedo mentirle a la gente ni andar tergiversando la escritura para ganarme a la gente nomás para que venga a la iglesia. Yo tengo que ganarme a la gente predicándoles la verdad. Y si quieren la verdad y la sana doctrina, hermanos, bienvenidos a la iglesia, pero no voy a vender el evangelio con tal de que se llene la iglesia. No voy a meter danzas de banderas, tanto drama, tanto entretenimiento en la iglesia, con tal de que se llene la iglesia, hermano. ¿Para qué? Eso no es correcto, hermano. Y note aquí una cosa. La imposición de la mano dice que te es dado por profecía. Por eso le digo, usted no se puede meter en el ministerio, no porque alguien le dijo, que porque alguien lo animó, que porque alguien lo inspiró a usted, que porque tiene buenas palabras, porque habla muy bien. Y muchos se han metido al llamado de esta manera.
Y eso no es correcto. El llamado tiene que venir de Dios. Y cuando el llamado es de Dios y usted está buscando una dirección de Dios, créamelo, va a venir alguien y le va a confirmar el llamado sin que usted le cuente o le diga o le diga que le confirme en público para que la gente mire. Porque yo mire esto, hermano. Esto me tocó a mí ver en ciertos lugares donde para que el hijo del pastor o el familiar del pastor tuviera gracia con la gente, llegaba un profeta por ahí, un apóstol por ahí, un predicador, y para hacerle el favor al pastor de que la gente aceptara a su hijo o a su pariente como ministro, les daban una profecía de arriba. Eso es falso, hermano. Cuidado con eso. Por eso cuando Dios me dio las visiones y me hizo el llamado, yo tuve mucha precaución de no contarle a todo el mundo. Porque yo le estaba pidiendo al Señor confirmación. Pero si anuncio trompeta y le digo a todo el mundo que quiero una confirmación, no va a faltar un loco por ahí que va a sentir lástima por mí o compasión y va a querer venir a darme una profecía porque ya me escuchó hablar que Dios que estaba buscando, yo estaba buscando confirmación. Por eso no lo hice. Y ni quise hacerlo. Porque yo miré, hermanos, la confirmación de muchos ministerios de personas que no tenían llamado y y les dijeron que tenían llamado y nunca tuvieron. Y nunca se realizó ese llamado. Nunca se realizó el llamado porque no era de Dios. Era nada más porque la gente caía en gracia, les caía más bien para quedar bien con la gente. Y cuando Dios me dio las visiones, yo pedí exclusivamente el llamado. Pero ya se me había profetizado a mí, ya se me había hecho el llamado. Y vino el siervo de Dios que no me conocía, ni sabía nada de mi vida. Es más, ni yo sabía que iba a predicar esa noche, era buena sorpresa. Pero Dios sabía. Y cuando Él confirma el llamado, pude entender que era de Dios. Y entonces me lancé al llamado, hermanos. Y por eso es que yo no predico para quedar bien con la gente, para que me den aplausos, para caerle bien a todo el mundo. Al contrario, a la mayoría de la gente que tengo de amigos en Facebook, nunca le ponen like a mis cosas porque no les gusta lo que digo. Ellos quieren que yo predique un evangelio a su gusto, al gusto de ellos, que los haga sentirse nomás bien, que les caiga bien. Ahora, no estoy tampoco ahí nomás balaceando, pero hablo la verdad como es. Yo les digo que eso de la bandera no es de Dios, si no es. Yo les digo que esos libros y estos libros de guerra espiritual que escribió Rebecca Brown y personas como Hammond y otros libros de guerra espiritual son libros inspirados por demonios. Y la gente, millones de gente los ha leído y de ahí quieren basar su guerra espiritual en libros que han leído de gente ignorante, gente usada por Satanás para traer engaño a la iglesia, metiendo todo tipo de doctrinas de demonios. Por eso yo le digo que la palabra de fe, este movimiento de la palabra de fe, lo que predica Joel Osteen, que en Copeland, que en Hagan, el de Saddleback, el Rick Warren, toda esta gente que predican la palabra de fe, están predicando un evangelio falso, hermano, filosófico, basándolo en la confesión positiva, los decretos, yo declaro, yo puedo crear mi propia realidad con lo que yo confieso y visualizo. Eso no es de Dios, hermano, eso no es el evangelio. Por eso es necesario que no descuides el don de ti, dice, lee para que cumplas el don que se te ha dado, porque medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hello. Nota que le dice Timoteo, cuídate mucho, Timoteo, que no te vas a torcer tú. Cuídate, Timoteo, que tú no te vas a salir del camino ni de la verdad. Por eso le dice al principio que lee, permanece en la fe, cumple tu llamado. Pero, sobre todas las cosas, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sigue prestando atención a lo que usted cree también, lo que enseña. En otras palabras, le está diciendo, ten mucho cuidado, Timoteo, que no te vas a apartar de la verdad. No te vas a apartar del evangelio. Lee las epístolas que te he mandado, lee los evangelios. Lee la escritura, Timoteo le dice al principio. Entre tanto que voy, ocúpate en leer. O sea, siempre está constantemente aprendiendo la palabra de Dios. Para poder, hermano, refutar tanta falsa doctrina que se ha levantado estos días y doctrina de demonios que hay en las iglesias. Y algunos se enojan y les da coraje porque uno habla estas cosas. Pero tenemos que hablarlas, hermanos. Tenemos que hablar la verdad. Amén, porque estas son cosas que de veras han pasado y están pasando en la iglesia moderna. Mucha apostasía, mucho engaño. Persiste en ello. ¿Ok? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en la doctrina. No te apartes, tienes que ser persistente en sana doctrina. Tienes que ser persistente en enseñar la verdad.
No puedes apartarte. Pues haciendo esto, a ti mismo se alabarás y a los que te van a escuchar. Porque el engaño está aquí, hermano, la apostasía está aquí. Hay muchas iglesias falsas, muchos pastores falsos. Tienen buenos motivos, quizás buenas intenciones, pero están predicando un evangelio filosófico, positivo, que nomás hace a la gente sentirse bien, pero no hay arrepentimiento, hermanos. No hay cambio en sus vidas no cambian. Siguen viviendo igual que el mundo. Y ese no es el propósito de predicar el evangelio y la sana doctrina. El propósito de predicar el evangelio y la sana doctrina es que la gente, hermano, nazca de nuevo, conozca a Dios, conozca la verdad y sea libre del pecado, libre de la falsa religión, de las sectas falsas y que sean libertados de la apostasía. Y es lo que le está diciendo Pablo aquí, hermano, en las últimas epístolas que él le dice a Timoteo y a Tito, antes de morir. Acuérdese por qué está escribiendo esto Pablo, porque ya se va a morir, lo van a matar. Y él está dando el mejor consejo que él puede a su hijo Timoteo, no hijo físico, sino hijo en la fe. Y le está diciendo que lo haga y que le enseñe a todos los demás, para que aquellos que lo escuchen también puedan encontrar la vida eterna y salvarse. O sea, permanecer salvos, no desviarse de la verdad como algunos han fracasado en la fe, le decía temprano Pablo a Timoteo, que fracasaron en la fe, que dieron oído a doctrinas de demonios. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lamentablemente la mayoría de los creyentes están siguiendo los predicadores que no están siendo guiados a la dirección. Perdón. Lamentablemente la mayoría de los creyentes están siguiendo a predicadores que los están guiando en la dirección equivocada. Y eso es una gran verdad. Y esto lo profetizó la Biblia, hermano. Que en los últimos días, estos días de hoy, se iban a amontonar maestros. Dice amontonar. Eso significa una gran mayoría. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que no les iba a importar la gente, sino iban a tener comezón de oír, cosquillas en los oídos, que prefieren entretener a la gente que hablar de la verdad, para ganárselos, ganar su dinero y su favor con ellos. Si ya lo había dicho el Espíritu Santo años atrás. Dice el capítulo 5, entramos al capítulo 5, hermanos. Nos quedan 10 minutos todavía. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Está hablando de exhortar, hermanos, de llamar la atención, pero hacerlo con respeto, ¿ok? Hacerlo con respeto. Al anciano, al padre, a la madre se le habla con respeto como si fueran nuestros padres, a las hermanas como si fueran nuestras hermanas. O sea, que se haga con un respeto mutuo, hermano, que nuestro motivo sea sinceridad, que nuestro motivo sea sincero y verdadero. El consejo a nuestro prójimo, a los que vamos a exhortar, que sea con amor, por amor, que no que sea por coraje, hermano, no que sea por odio, que sea por rabia, por venganza, por justicia propia, por quererse uno mirar más santo que otros. Nada de eso, hermano. Que la exhortación sea con respeto, pero tiene que haber exhortación. Quiere decir que si anda por ahí un homosexual, una lesbiana, usted dígale con amor, mire, hermano, hermana, no puedes seguir viviendo así, hermano. Cristo te ama, Él quiere, Él dio su vida por ti. Pero si no cambias tu rumbo de vida, tu forma de vivir, hermano, te vas a perder eternamente. Tienes que arrepentirse. A eso se refiere, hablarles con amor. Una jovencita o un hombre, una mujer que anda en adulterio, hay que hablarles. Mira, hermano, eso no te conviene, eso te lleva a la vida eterna, a la condenación eterna. Estás haciéndole daño a tu familia, a tus hijos, a ti mismo. Eso no te conviene. A eso se refiere, de hacerlo con esa actitud, hermanos. Amén. Porque amor no es abrazo y beso, hermano. Amor es hablar con verdad. Amor es hablarle a la gente como si estuviéramos hablando, como esperamos que la gente nos hable a nosotros si andamos mal. Ahora, si andamos mal, no esperemos un abrazo y beso todo el tiempo, hermano. También una exhortadita de vez en cuando, una reprendida. ¿Ok? Honra a las viudas que en verdad son viudas. Estas son las que de veras enviudaron, hermano. No estas que nomás se casan 5 o 6 veces para agarrar estampillas y ayuda al gobierno. Estas no son viudas verdaderas, ¿ok? Viuda es como aquella mujer que se le muere el esposo. O viudo es aquel esposo que se le muere la esposa. Amén. Que de veras son viudos o viudas. En aquel tiempo, pues, la costumbre era que mantenerla, darle su sostén, porque no había seguro social en aquel tiempo, ¿ok?
Entonces hay que honrar a las viudas en todos los aspectos. Pero si alguna viuda tuviera hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ya ver, hermano, la Biblia nos habla de todo. Pablo está dando los últimos consejos, cómo tratar a los ancianos. No ir a echarlos a un asilo político y olvidarnos de ellos, sino que honrarlos, bendecirlos. Y si una viuda tuviera hijos o nietos, que los instruyan las cosas de Dios, que los instruyan en Dios para que los niños, los nietos y los hijos puedan crear en el temor de Dios y sirviendo a Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Pero la que vive de delicias viviendo está muerta. Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Hasta para las viudas había que exhortarlas, hermano, también a las viudas. Que fueran honestas, que no fueran nomás vividoras, que no estuvieran viviendo nomás por el dinero o por la conveniencia, pero que sean viudas verdaderas, ¿ok? Y que se dediquen a Dios, que no porque son viudas van a vivir como les dé la gana y tener un diferente hombre cada 2 meses, hermano, nada de eso, sino honrar a Dios, honrar a sus nietos, a su familia, de la manera más digna que se pueda. Si es necesario que ella no aguante y no pueda ser viuda por mucho tiempo y todavía está joven o todavía puede casarse o no tiene el don de continencia, Pablo dice que se case, ¿ok? Si le es conveniente. Dice, denuncia pues estas cosas, ¿ok? Dice el 8. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. La viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha llevado a los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra, pues viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas, contra Cristo quieren casarse. Bueno, hermano, condenadas ya por haber falseado la primera fe. Y aún también se acostumbran a ser ociosas y andar de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no conviene. Quiero, pues, que las que son jóvenes se casen, crían hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario de maldecir, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Si alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que verdad son viudas. Está dando las instrucciones, Pablo y hermanos, de cómo tratar con las viudas, las mujeres solteras, las mujeres que ya se les murió el esposo, ¿ok? Las que de veras son viudas. Y luego decir una cosa, hermano, que si las iglesias hicieran todo bajo el orden bíblico, hermano, y si todos los hermanos miembros de la iglesia dieran sus diezmos y sus ofrendas como deben, cuando hay una viuda en la iglesia verdadera, se le apoya financieramente, con los hijos, con la ayuda financiera que necesita. Pero el problema es que en muchas iglesias no se practica esto porque la mayoría de la gente no dan diezmos ni ofrendas. Creo que la última estadística que yo leí, hermano, la iglesia depende del 25 al 30% de la gente que da diezmos. Imagínense nosotros que tenemos poca gente. Una iglesia que tiene 100 miembros, hermano. Si acaso el 20, el 25 son fieles en los diezmos. Si tienen 100 miembros. Y por eso Pablo da el consejo aquí, hermanos, de cómo se debe tratar este problema. Pero tiene uno que improvisar porque, oiga, hermanos, si 20% de la gente, 25 está dando diezmo y el otro 75 no está dando nomás de $1, $5, ¿cómo esperan que la iglesia tenga un programa con suficientes fondos para mantener las viudas de la iglesia? Las que son verdaderamente viudas. Las que pueden trabajar, salir adelante, dice Pablo que puedan, que trabajen por ellas mismas. Porque después dan lata. Después quieren andar ahí
casándose aquí, casándose allá, viviendo fornicación, andar con diferentes hombres, como se ha visto en alguna gente. Entonces, Pablo da el consejo completo, hermanos, de cómo debe hacerse todo esto en orden para la iglesia. Son consejos prácticos, hermanos, de cómo lidiar con cada problema en la iglesia. Se fija que desde el principio de 1 Timoteo, cómo tratamos con los falsos maestros, la fidelidad, hermanos, la fe, cómo ser fiel a Dios, peleando la buena batalla, hermanos, de lo que es la santidad. Tener cuidado con los falsos maestros, los falsos profetas. Ser una persona que estudia la palabra, que ejerce bien y practica bien la fe bíblica. Y luego ya nos dice cómo tratar con las viudas, la gente que está necesitada en las iglesias. ¿Qué criterio tenemos que tener para apoyar las viudas, las personas en las iglesias que de veras tienen necesidad? No gente que sea colgada, nomás que quiera nomás estar dependiendo de la gente para todo y que siempre les estén dando todo y ya no hacer nada y nomás que estén de ociosas, de chismosas, de problemáticas. ¿Se fija cómo la palabra de Dios cubre todo, hermano? Todos los aspectos de nuestra vida. Y esto es Pablo a Timoteo. Para la semana que entra, hermano, vamos a estar tratando aquí con los ancianos. Amén, con los pastores. ¿Cómo debemos lidiar con los ancianos de la iglesia? Ok, los ancianos. Un hermano es el que peca. Digo, más consejos a Timoteo. Y luego los siervos, los maestros, el dinero. Va a dar un consejo de todo. Qué tremendo Pablo, hermano, cómo se dio el tiempo para enseñar todo detalladamente. Cómo debemos ministrar la iglesia.